Para continuar, enseguida queremos dar a conocer un nuevo servicio que ofrece la Universidad Politécnico Colombo Andino, que consideramos de interés para los representantes de las empresas que actualmente se encuentran conectadas. Se ha creado la Oficina de Asesoría en Aprovechamiento de Beneficios Tributarios para la Educación. Con ella se quiere orientar a todas las instituciones para utilizar de manera inteligente los beneficios que genera el contratar estudiantes que se encuentran en etapa productiva. Esta presentación estará a cargo del profesor Eduardo Escobar, integrante del cuerpo docente de las asignaturas contables y tributarias. Profesor Eduardo Escobar, sea usted bienvenido. Puede habilitar, por favor, su micrófono y el auditorio queda a su disposición. Juan Carlos, muy buenas noches. Inicialmente quiero agradecer a la Universidad Politécnico Colombo Andino por la invitación a exponer en estos breves minutos este tema tan importante tributario en una época difícil para los individuos, para el sector empresarial y para el país como tal. Ya lo dijeron los anteriores expositores en sus diferentes temas. Ha habido una afectación directa de esta situación ante lo que se presentó desde hace año y medio. Pero esto no significa que no debamos continuar como individuos y como empresa. Entonces, como lo mencionaste, vamos a hablar en unos breves minutos de algunos beneficios y el contexto de consecuencia social que nos deja un programa que existe en el Estado y es la contratación de los aprendices SENA. Quisiera que me ayudaras, Juan Carlos, con los slides de las presentaciones que organizamos. Perfecto, muchas gracias. Entonces, pues es un tema bastante amplio. Espero que dentro de los asistentes a este congreso tengamos empresarios vigentes y personas que piensen hacer empresa en un futuro, ya que este es un tema que indudablemente aplica directamente al sector empresarial con un impacto social para las personas y para las mismas empresas. Entonces, el tema, como lo mencionaba Juan Carlos, que vamos a tocar rápidamente es aquellos beneficios tributarios en el convenio de educación, Estado, sector empresarial, básicamente y específicamente en la contratación de los aprendices SENA. Inicialmente, pues, démosle un repaso rápidamente a la normatividad. Este tema viene desde la Ley 115 de 1994, que es la Ley General de Educación, en su artículo 189, donde inició mencionando básicamente el convenio que iba a presentarse por la contratación de los aprendices SENA con unos beneficios fiscales, buscando darle un impacto positivo al empresario y, por supuesto, un impacto positivo al individuo que iba a hacer la práctica. Posteriormente, esto se formalizó con la Ley 789 del 2002, que es una ley donde se estableció apoyar el empleo y ampliar la protección social. Específicamente, se mencionó 3 artículos donde ya dio algo más de detalle de cómo se iba a establecer este acuerdo y este convenio entre personas, Estado, individuo, estudiante. Se dio en el transcurso de la normatividad un concepto de la administración de impuestos por allá en el año 2019, mes de octubre, donde básicamente la DIAN, a raíz de una demanda que tuvo aquel artículo 189 de la Ley 115, Ley General de Educación, le dio validez a ese artículo en cuanto a ese programa que nacía para el beneficio de la nueva entidad denominada el SENA, que ya sabemos es una entidad que establece un fichaje de estudios técnicos para personas que pues están en condiciones económicas que no son acordes para entrar a una universidad quizás, pero que definitivamente se ha afianzado dentro del país como una de las entidades educativas más formativas y de mucho beneficio para las personas y para las empresas. Con la siguiente presentación, en el siguiente slide, vemos las generalidades
que se dio en esta normatividad establecida, ya mencionada anteriormente, directamente ya por la ley 789. Entonces, hablemos rápidamente de los obligados, si así se puede llamar, así lo mencionaron las normas. ¿Cuáles son los obligados a tener estos contratos con aprendices SENA? Son todas las empresas privadas con actividades diferentes a la construcción y que tengan 15 o más trabajadores vinculados. ¿Por qué no se estableció el sector de la construcción? En ese momento y actualmente no se establece el sector de la construcción porque es un sector empresarial que más produce generación de empleo a un nivel no profesional, sino muy operativo. Quizás esa fue una de las razones por las cuales se eximió al sector de la construcción de este plan de contratación de los aprendices SENA. Hay una posibilidad de establecer un cambio en la contratación de los aprendices del SENA por practicantes universitarios. Hay un beneficio adicional cuando se da eso, y es que esa ayuda económica, porque no es una retribución salarial, sino una ayuda económica de sostenimiento, podríamos llamarlo así, que se diera por aprendices practicantes SENA con un beneficio del pago de un salario mínimo completo, pero con la condición de que ellos no representaran más del 25% de los obligados que debo tener en mi empresa para el plan y el proyecto de aprendices. Otra posibilidad que tiene el sector empresarial, quizás cuando se ve algo afanado, por así decirlo, en esta contratación de los aprendices, pues digamos que quedaron como unos saludos al beneficio del empresariado, buscando que también se contratara personal o aprendices con discapacidad. Esto pues obviamente ya sabemos que hay unos proyectos y hay unos planes específicos y que son una realidad en las empresas de algunos beneficios tributarios por esa contratación de personal con discapacidad. Eso aplica también aquí en el plan de aprendices de contratación SENA. Este personal que se contrate con discapacidad tiene que ser una discapacidad no inferior al 25% y por supuesto certificada y comprobada por la entidad correspondiente. La cantidad de personas que tiene que tener las empresas en el plan de la contratación de los aprendices SENA. 1 por cada 20 trabajadores y 1 adicional por fracción de entre 10 a 20 trabajadores. Empresas con entre 15 y 20 trabajadores tendrán un solo aprendiz SENA. Ahora más adelante vamos a ver la importancia de esa contratación adicional que se da en este plan y en este proyecto que existe con el SENA y el empresario. Hay una formalidad que se debe cumplir y es que de acuerdo a la información que tiene el Estado en los diferentes sectores, en las empresas de seguridad social, en las en las entidades de control, el SENA ya conoce la información de las empresas para decir cuáles son la cantidad de aprendices SENA que deben tener determinada empresa del sector privado. Por eso la formalidad que se da inicialmente en todo este proyecto es que debe haber una notificación del SENA directamente al empresario. Esa es parte de las generalidades iniciales que estamos dando, pues de las normas que ya contemplamos y analizamos inicialmente. Más detalles de esa contratación la encontramos en el siguiente slide y hablamos ya de la duración. La duración en este contrato de aprendices SENA, empresario-aprendiz, no puede ser más de 2 años y no es renovable. ¿Por qué no puede ser más de 2 años y por qué no es renovable? Porque precisamente aquí estamos encontrando que este es un proyecto, además de obtener unos beneficios tributarios que los vamos a ver ahora más adelante, es un proyecto y es un plan económico
social, básicamente, porque va dirigido con un beneficio mucho más importante hacia el individuo que hacia la misma empresa, sin que la empresa, lógicamente, no pueda encontrar algunos puntos positivos en esto, que aun cuando es una obligación, va a encontrar un impacto en sus tributos directamente. ¿Dónde empieza a tener beneficio la sociedad? En que este tipo de contratación no aplica el pago de prestaciones sociales. Lo mencionábamos anteriormente, no es una contratación laboral, es un contrato de aprendizaje donde el individuo desarrolla una actividad, básicamente, que es una actividad que inicialmente es teórica y después pasa a la práctica, encontrando allí los puntos más positivos para el individuo. Entonces, por no ser precisamente un contrato laboral, pues no aplica el pago de prestaciones sociales. Sabemos que en la contratación laboral existen unos pagos adicionales de seguridad social. Ya dijimos, no es un contrato laboral, pero en cuanto al campo de seguridad social, sí, por supuesto, y es lo mínimo, debe haber un aporte a salud con respecto desde el empresario al individuo, obviamente cubierto en un 100% por el empresario y basado en un salario mínimo. De hecho, la normatividad en seguridad social dice que el ingreso base de cotización no puede ser inferior a un salario mínimo. Entonces, a pesar de que el auxilio económico que se da al aprendiz del SENA es menor, la base para este concepto sí debe ser sobre un salario mínimo y además debe cubrirse de acuerdo a la actividad que esté desarrollando el aprendiz, el seguro de accidentes y riesgos laborales. Todo esto, repito, cubierto en un 100% por el empresario. También existe en los contratos laborales se desprende unos conceptos de parafiscalidad. Obviamente, SENA, ICBF y Caja de Compensación. Lo mencionamos y lo recalcamos, como no es un contrato laboral, no aplica estos conceptos de parafiscalidad. Y pues viene una consecuencia que el empresario puede ver como negativa en un momento dado, pero desafortunadamente todo lo que viene como obligatoriedad del Estado, obviamente su no cumplimiento acarrea unas sanciones. Entonces hay que tener muy en cuenta que pues aparte de los beneficios empresariales, aparte de los beneficios al individuo, sobre todo el empresario debe a raíz de o en cuanto a la formalidad que cumpla el SENA cuando le notifique la cantidad de aprendices que debe tener, darle este cumplimiento so pena de que no caigan algunas sanciones. Enseguida vamos a ver el efecto que puede tener esto ya en el empresario directamente en sus tributos. Cuando nace este proyecto por parte del Estado, pues lógicamente a pesar de que se ha dado ya muchísimos casos de que el empresario se ha beneficiado mucho más en otros aspectos, la misma norma dejó planteado desde el primer momento, desde la ley de educación que les mencioné hace un momento, por allá del año 1994, desde ahí ya se empezó a hablar de unos beneficios fiscales. ¿Cuáles son esos beneficios fiscales? Pues básicamente de que todo este pago que genera el empresario a estos aprendices, pues lógicamente son 100% deducibles en cuanto a los gastos generados por ese concepto en su impuesto básico de renta. Hay un beneficio adicional. Mencionábamos que el empresario puede contratar algunos aprendices adicionales dependiendo de su actividad, dependiendo del beneficio que le vea a este tipo de proyectos y a este tipo de planes. Puede contratar unos aprendices adicionales y en ese caso, por aquellos adicionales, va a tener un 130% de deducción o un 130% de gasto adicional al 100% mencionado anteriormente. Entonces, como vemos, es un beneficio que puede aplicar directamente en el tributo, si lo vemos financieramente, y además de eso, pues lógicamente sigue contratando personal que seguramente le está aportando mucho a la empresa. Ha habido unos movimientos en este proyecto que se venía dando, obviamente desde antes de que empezara
la triste y célebre época COVID para el mundo entero. En todo caso, el proyecto nunca se ha caído. De hecho, como muchos otros aspectos, debemos amoldarlo a la nueva situación. Y obviamente, un amoldado a la nueva situación es el teletrabajo o el trabajo en casa, sin que eso haga que se pierdan todos los beneficios correspondientes que ya mencionamos. Recalcamos nuevamente, para el empresario no hay un cargo adicional por prestaciones o por parafiscales. Adicionalmente al tema de los beneficios fiscales y los beneficios que puede haber para la empresa, encontramos en mi concepto los beneficios sociales, que para mí pueden ser muchísimo más importantes, no sin despreciar obviamente que yo pueda bajar mi base tributaria como empresario, pero los beneficios para el país y los beneficios para el individuo. ¿Cuáles son esos beneficios? Obviamente para el país. Es lógico que la economía siga fluyendo. Encontrábamos en los colegas anteriores que se mencionaba que a pesar de toda esta situación, los temas tienen que seguir, los individuos tienen que continuar, las empresas tienen que continuar. Encontramos actualmente, con mucho énfasis en el último mes, un nuevo reto, todo digamos, el problema político-social que existe y que está pegándole fuertemente a las empresas. O sea, a pesar de todo esto, el empresario continúa su lucha y este tipo de proyectos lo que hace es que dándole cumplimiento, el país va a seguir creciendo en la economía, por lo menos la va a mantener estable. El desarrollo de la economía definitivamente es importante para la empresa y para los aprendices. ¿Qué otro beneficio social importante vemos? El mercado laboral. Se facilita con esta práctica del aprendiz la incorporación de personas al mercado laboral. ¿Qué es incorporarlos al mercado laboral? Desafortunadamente, digamos que uno inclusive de los eslogan o de las arengas que se gritan en la calle actualmente, está que no se contrata a la juventud porque no tiene experiencia. Definitivamente, con este proyecto, Estado, empresario, aprendices, lo que se va a dar es eso, experiencia a estas personas, porque pues es muy diferente tomar los temas en teoría que tomarlos en la práctica. Entonces, definitivamente aquí encontramos que el individuo va a encontrar en la práctica esa experiencia que le pueden solicitar más adelante para cualquier proyecto individual que tenga. Por ejemplo, un estudio en el exterior, por ejemplo, la formación de una empresa, por ejemplo, ser contratado formalmente por una empresa, ya no bajo la figura del aprendiz del SENA, sino ya contratado en el mercado laboral. Entonces, esta experiencia definitivamente le va a servir mucho. Y además de esa experiencia, viene el otro beneficio social para el individuo, el apoyo económico. Encontramos que hoy en día, precisamente, como consecuencia de toda esta situación, el Estado se encuentra elaborando, expidiendo y sacando a la realidad otros proyectos. Hace poco lo encontramos, hace menos de 15 días encontramos que el gobierno ya estableció unos apoyos económicos para el estudio y ya no habló del estudio universitario, ya involucró todas las calidades de estudio, el técnico, o sea, todas estas, el estudio informal, desde que sea por entidades, obviamente debidamente reconocidas, el gobierno ya estableció la gratuidad. Entonces, la gratuidad significa que estos estudiantes, en particular del SENA, que estamos hablando, van a encontrar que encuentran su estudio gratuito y además de ello va a tener un apoyo económico directamente del empresario cuando hagan la práctica. Van a tener seguridad social básica, lo dijimos anteriormente, la salud y los accidentes y riesgos laborales. Y para la empresa, aparte de los beneficios fiscales que ya mencionamos, pues lógicamente va a haber un crecimiento empresarial. ¿Por qué? Porque la empresa sigue en marcha con estos aprendices. La experiencia nos ha dicho que las personas formadas
en esta entidad del SENA estatal son de unas altas calidades. Entonces, adicionalmente a lo que se está beneficiando para el individuo, la empresa va a encontrar que va a continuar su negocio en marcha, va a continuar desarrollando su objeto social y va a encontrar quizás en este programa, en este acuerdo, empresa, Estado, individuo, va a encontrar unos aprendices con unas calidades profesionales maravillosas, porque definitivamente las calidades profesionales se demuestran cuando yo estoy definitivamente en la práctica. Entonces podemos encontrar que va a haber una contratación laboral futura quizás para este tipo de aprendices SENA, ¿sí? Obviamente dentro de todo el pénsul, por así decirlo, y dentro del estudio de formación que está teniendo el individuo, tiene la facilidad y tiene el apoyo tanto del Estado como del empresario para que desarrolle toda su teoría práctica y toda su teoría, digamos, en el instituto como tal. Además de ello, con una ayuda del Estado permanente. Y esto, adicional, queda algo muy importante para mencionar como efecto social, y es que cuando se dan las solicitudes de entidades del Estado para contratar personal, este tipo de entidades va a aceptar como experiencia y como calificación el tema de la práctica que tenga el estudiante y el individuo dentro del programa que está establecido. Entonces, como vemos, hay un beneficio en este plan que existe hace muchos años, tanto para la empresa como para el individuo, como para el Estado. Entonces, si esto lo complementamos un poco con el asunto de que a pesar de que por la época COVID, parte de la responsabilidad del Estado fue mantener este tipo de programas, aceptando el teletrabajo, como ya lo dijimos, pues está dando un aporte importante para que el estudiante no pierda su práctica, para que la empresa siga teniendo quizás personas de calidades extraordinarias en la profesión para poder desarrollar trabajos que permitan a la vez a la empresa crecer, y la empresa pues va a tener sus beneficios tributarios importantes. Es un tema que tiene, como decimos coloquialmente, mucha tela de donde cortar, pero definitivamente espero que con estos aspectos tengamos apertura de mente para que apoyemos las empresas cuando seamos empresarios, para que hagamos el programa, y nosotros como aprendices, si los hay, también aprovechemos estas situaciones para ese crecimiento educativo que puede darse para las personas. Muchas gracias nuevamente por la invitación a la universidad, a Juan Carlos, y espero haberle dado claridad al tema por el cual me invitaron. Muchas gracias, profesor Eduardo, por sus valiosas indicaciones. Es de recordar que todos los programas que ofrece el Politécnico Colombo Andino requieren práctica empresarial. El objetivo nuestro es invitar a los empresarios a que se vinculen, facilitarle este camino, este trámite, hacerles orientación de tal manera que nuestros egresados puedan participar en sus compañías bajo esta modalidad de contratación. Invitamos a todos los interesados a recibir asesoría para la contratación de estudiantes en esta modalidad que acabamos de conocer, enviar un correo electrónico a dir@polcolan.edu.co. Esto para agendar una conversación virtual y revisar cómo implementarlo dentro de sus compañías.